Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, en Sobre la Mesa, estarán con nosotros, como todos los martes, nuestros analistas de temas federales, José Nadal Power, y nuestro corresponsal y analista también en Washington, Federico de Jesús. El miércoles fue la vista en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, presidida esa vista por Raúl Grijalva. Y hoy tienen la oportunidad ellos de darnos su parecer sobre lo que sucedió en esa vista, donde comparecieron diversos líderes políticos de Puerto Rico. Algunos brillaron, otros un poco desaparecieron en medio de ese debate. Vamos a ver qué opinan ellos desde su perspectiva acerca de la vista congresional sobre el estatus de Puerto Rico. Fernando Lloveras, buen amigo y presidente de Para la Naturaleza, lo que en mi día se conocía como el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, una entidad creada hace ya varias décadas que hace mucho bien por Puerto Rico. Fernando Lloveras estará con nosotros aquí hoy. Y el ex juez Irán Sánchez, que ayer publicó una columna interesantísima, la voy a estar comentando hoy en el periódico El Nuevo Día, también estará con nosotros aquí, sentado a la mesa y como todos los días, Yolanda Vélez Arcelay, con café en mano, estará con nosotros para discutir todos los temas de hoy, 20 de abril del 2020. 20 de abril del 2020. Ese numerito hay que jugarlo. Son las 8:01 de la mañana. El análisis viene sin límites. Armando Valdés llega volteando la mesa. Vamos a voltear la mesa de inmediato. Yo creo que una de las noticias más importantes y que menos hemos tocado en este programa, y que muy bien podríamos ver el desenlace de esa noticia en el día de hoy, es el juicio de Derek Chauvin en el estado de Minnesota. Derek Chauvin, por supuesto, es el policía que asesinó a George Floyd, un ciudadano negro, afroamericano, estadounidense, que por espacio de cerca de 10 minutos este policía, Derek Chauvin, le colocó la rodilla sobre el cuello en un video que, por haber testigos y por haber obviamente estas camaritas que todos cargamos con nosotros ahora desde el advenimiento de los iPhones y los teléfonos inteligentes, pues ese video se captó, ese momento se captó y todos fuimos testigos, el mundo entero fue testigo de otro incidente más de violencia policíaca contra personas negras en Estados Unidos. Y hoy se espera que el jurado continúe deliberando. Ayer fueron los argumentos de cierre del juicio y en cualquier momento se espera que el jurado pueda, dependiendo de cuánto tiempo le tome evaluar los cargos, que el jurado pueda bajar con un veredicto. Y por supuesto eso tiene en vilo a las autoridades y al pueblo estadounidense, considerando lo que pasó, si uno hace un poco de memoria, con el caso de Rodney King allá para los años 90 en Los Ángeles y lo que sucedió cuando los policías envueltos en aquella paliza policíaca fueron hallados no culpables por el jurado en aquel caso. En este es muy poco probable, por lo menos según lo que dicen todos los analistas legales, muy poco probable que se vaya a hallar no culpable a este individuo, a este policía, pero claro está, en Estados Unidos y ahora también en Puerto Rico, producto de una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, cualquier veredicto de un jurado tiene que ser unánime. O sea que tanto para un veredicto de no culpabilidad como para un veredicto de culpabilidad, los 12 jurados tienen que coincidir. Y si solo uno no coincide, y claro, ese desenlace muy probablemente no lo veríamos hoy. Los jueces no permiten
que los jurados simplemente se tranquen el primer día y que les digan que no hay forma de llegar a un veredicto. Los jueces usualmente obligan a los jurados a seguir deliberando y a demostrar que se ha hecho un trabajo. Después de 24 horas, pues evidentemente no se ha hecho un trabajo para realmente convencer a los 1 o 2 jurados que podrían estar del lado de una minoría que impida el llegar a la unanimidad en ese jurado. Así que ese desenlace probablemente no lo tendríamos hoy, pero si llegasen a un acuerdo unánime de no culpabilidad, eso lo podríamos ver hoy. Los resultados de una decisión como esa tendrían repercusiones a nivel nacional. Si llegaran a una determinación de, por ejemplo, no hallarlo culpable en los cargos de asesinato, sí hallarlo culpable en el cargo de manslaughter, que se traduce imperfectamente como un homicidio involuntario. O sea, habría ahí una determinación de que aunque sí fue responsable por la muerte y sí fue una muerte indebida, ilegal, al menos habría una determinación de que no fue una muerte intencional, que su intención o que no hubo una malicia dirigida a producir la muerte de este ciudadano George Floyd. Y eso podría tener otra serie de consecuencias porque evidentemente la pena que recaería sobre este policía, ex policía, sería distinta si fuese un homicidio involuntario a si fuese un asesinato. Así que todos esos escenarios, de nuevo, tienen a Estados Unidos en vilo, en espera de esta determinación del jurado y lo que podrían ser las consecuencias a través de todo Estados Unidos en las ciudades particularmente estadounidenses con esta decisión. Así que pendientes a eso. Yo creo que es de las noticias más importantes del día. Además, aquí en Puerto Rico, regresando a nuestra isla del encanto, el gobierno de Puerto Rico va a ensayar otro sistema para ver si finalmente ponemos algún tipo de control en el aeropuerto con la entrada de pasajeros que no vienen con la dichosa prueba de COVID-19. Ayer hablábamos precisamente con Dafne Barbeito y Dafne nos decía que el modelo que ella entendía se debía aplicar aquí en Puerto Rico, y fíjense que modelo de nuestros vecinos, el de las Islas Vírgenes, debía evaluarse para aplicación en Puerto Rico. Islas Vírgenes también tiene un estatus esencialmente similar al nuestro en cuanto a su relación con Estados Unidos y han podido implantar un sistema mediante el cual, y yo incluso entré para verlo, como Santo Tomás, yo quería verlo. Ellos tienen un sistema donde usted antes de viajar tiene que subir a una página en internet su prueba PCR, o sea, una prueba diagnóstica negativa, creo que dentro de un periodo previo al viaje de 5 días. Usted sube eso y el gobierno a través de esa aplicación le da una certificación de viaje. Si usted no tiene esa certificación de viaje, usted no puede montarse en el avión en Nueva York. Y por tanto, usted no viaja a las Islas Vírgenes sin una prueba negativa, punto. No es que llegó aquí y aquí le dan una multa, no. Usted no se monta en el avión sin esa certificación de viaje. Eso lo están haciendo en Islas Vírgenes. No hay razón para que no se pueda hacer aquí. ¿Cuál es el invento del gobierno de Puerto Rico? Porque nosotros creemos que aquí, esto es como la famosa línea aquella publicitaria de la época de los 90 y de la época de Fortuño, que Puerto Rico lo hace mejor, ¿verdad? Ya quisiera yo pensar eso, pero a veces hay otros lugares que lo hacen mejor. A veces es en Estados Unidos, a veces es en otros países en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Y a veces sí es nuestro vecino, que a veces nosotros como que los tratamos como si fueran menos, pero a mí me parece que ellos han desarrollado un sistema extraordinario. Bueno, ¿cuál es el sistema que montamos nosotros? Que cuando llegue un pasajero a Puerto Rico y no tenga la prueba, se le va a imponer una multa de 300 pesos. Y si el pasajero quiere no pagar la multa de 300 pesos, puede entonces ir
y hacerse la prueba aquí localmente en Puerto Rico. O sea que vamos a soltar a ese pasajero que podría tener COVID, ¿verdad? Porque es muy posible, no digo muy posible, pero es posible que llegue al laboratorio y le digan, oiga, usted tiene COVID. Ah, pues esa persona estuvo potencialmente 48 horas, creo que ese es el plazo de tiempo que se le da, por las calles del país buscando un laboratorio. Un americano, posiblemente que no hable español, para llegar a un laboratorio, para hacerse una prueba. O sea, entonces se le va a dar prioridad a estas personas irresponsables que llegaron a Puerto Rico sin la prueba. Se le va a dar prioridad a ellos para que se hagan pruebas, incluso sin referidos médicos, porque claro, sería absurdo además requerirles que fueran a un médico a buscar un referido. Pero entonces están priorizando las pruebas para el que viene de afuera irresponsablemente sin su prueba, desenfatizando el que nosotros los que vivimos aquí nos hagamos la prueba. ¿Qué sentido tiene eso? Ah, y entonces les dije, vamos a tener al ex juez Irán Sánchez aquí en el programa. Él ayer en el periódico El Nuevo Día publicaba una columna en la que esencialmente hablaba de otro tema que voy a tocar hoy, que es la impunidad. Lo toqué ayer también. Y él decía que a los turistas los arrestan. Creo que la anécdota que él contaba era de un arresto ciudadano que se había dado, incluso. Y entonces la policía, en vez de llevarlos ante un juez, para que el juez o la jueza haga una determinación de causa para arresto, porque el arresto que le hacen en la calle es una cosa, luego tiene que haber una determinación de causa para arresto, para confirmar la acción que tomó el policía como legal. Y ya una vez va a esa vista, está sometido a la jurisdicción y está sometido al poder del juez o de la jueza. Y ya ahí tiene una serie de otros requisitos, otros requerimientos con los cuales tiene que cumplir. Bueno, pues por lo visto, el ex juez Irán Sánchez nos cuenta que lo que están haciendo es llevándolos al cuartel y entonces citándolos para que regresen al cuartel 2 semanas después. O sea, no se han sometido, no han ido a una vista de regla 6, como se conoce, en el tribunal. Por tanto, no están sometidos a la jurisdicción, no ha habido una determinación de causa para arresto, sino que se les cita para que regrese al cuartel para otra fecha, 2 semanas después, y como esto es un turista, esa persona se montó en el avión y se fue. Y nunca fue sometida a la jurisdicción. Y por tanto, se va impune. Entonces, si eso es con un arresto, ¿quieren decirme ustedes lo que va a pasar con una multa? Una multa que aquí se le hace difícil a las agencias, entre ellas, registrar una multa en el sistema David del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ustedes saben de esto, ¿verdad? Aquí hubo una época cuando ponían parquímetros y finalmente el programa de parquímetros en la mayoría de los municipios se descontinuó porque los municipios, los boletos, las multas que imponían por el no pagar los parquímetros no se podían registrar en David. Entonces ahora me están diciendo que el Departamento de Salud se va a inventar una multa de 300 pesos para los viajeros y que de alguna manera nosotros vamos a lograr cobrar esos 300 pesos. Por favor. Eso no va para ningún lado. Si no lo podemos registrar aquí, lo vamos a registrar en la Florida, o en Virginia, o en Nueva York, o en Arizona. Por favor. Si un arresto no es suficiente para que en efecto estas personas sean sometidas a la jurisdicción, creemos que una multita de 300 pesos. Es más, algunos quizás hasta paguen la multa de 300 pesos. Si el pasaje les costó 50 pesos. Y lo que quieren es venir aquí al vacilón y tienen los 1.400 pesos de Biden. Así que esto evidentemente no va a funcionar. Además de que yo tengo que insistir en algo. Aquí ya hemos fracasado a tal punto con la entrada primero del COVID y luego de todas sus variantes a través del aeropuerto. Y hay una cadena de transmisión comunitaria a tal punto que realmente yo creo que estamos enfatizando
e insistiendo en buscar un chivo expiatorio para nuestros propios fracasos como sociedad y particularmente fracaso del gobierno para controlar la entrada a Puerto Rico de este virus. Y ahora estamos buscando, ahora 13 meses después, estamos buscando y estamos tratando de modificar el sistema en el aeropuerto como si eso fuera a tener algún impacto ya hoy. Ya todos esos virus están aquí, todas esas variantes están aquí. Pero algo hay que hacer que se hace. Y por ahí es donde va el gobernador. Vamos a ver qué más detalles nos ofrecen hoy acerca de ese nuevo sistema en el aeropuerto. Hay otra noticia importante, una disputa por el interinato en el Departamento de Educación. Mire, el gobernador envía el nombramiento de una persona que ha dado tumbos por diversidad de agencias. Él fue secretario de corrección cuando Luis Fortuño, después fue procurador de menores, creo que todavía tiene un nombramiento como procurador de menores, y era subsecretario de administración, o sea, era no el subsecretario de la agencia, sino que era un subsecretario dentro de la división de administración del Departamento de Educación. Y el gobernador ha decidido que esta va a ser la persona interina en el Departamento de Educación. Y José Luis Dalmau le dice, bueno, pues tiene que enviarme el nombramiento al Senado conforme al Código Político para yo evaluar ese nombramiento y confirmarlo aún en su interinato, porque ahora mismo estamos en medio de la sesión legislativa y no hay nombramientos de receso. El 1 de julio él puede nombrar al que le dé la gana, secretario en propiedad. Y hasta tanto y en cuanto no sea confirmado o rechazado ese nombramiento por el Senado, esa persona tiene todas las facultades y los deberes del cargo. Similar a lo que pasó con Elba Ponte, que fue nombrada antes de que comenzara la sesión legislativa de este cuatrienio, la primera de este cuatrienio. Pero como lo hace ahora, y como esa persona no es el subsecretario en funciones de la agencia, porque yo estoy seguro que en educación hay una línea de sucesión. Está el secretario y está el subsecretario. Y en ausencia del secretario, ¿quién tiene el cargo? Bueno, pues el subsecretario. Eso es lo que haría sentido. Pero por lo visto, Pierluisi o no quiere buscarse el calentón de poner al subsecretario como secretario o de dejarlo, de dejar que opere la línea sucesoral natural en el Departamento de Educación. No quiere buscarse ese calentón y les explico por qué. O quizás sea que simple y sencillamente cree que la persona que él mismo le pidió a Elba Ponte que colocara como subsecretario, quizás él piensa que esa persona no tiene la capacidad para ser secretario. ¿Quién es esa persona? Bueno, es Héctor Joaquín, el famoso comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Y entonces el gobernador dice, me parece inconcebible, esto es una cita directa, me parece inconcebible que el presidente del Senado pretenda paralizar un interinato en el Departamento de Educación en un corto tiempo en lo que se somete al Senado un candidato para la secretaría. Bueno, es que aunque usted someta un nombramiento para la secretaría mañana, esa persona tampoco entraría en funciones mañana, porque estamos en medio de la sesión legislativa. Por tanto, José Luis Dalmau está haciendo exactamente lo que debe hacer. Y creo que esto apunta a un problema mayor, que es que no ha habido un diseño en el Departamento de Educación para precisamente asegurar la continuidad de las funciones cuando hay cambios en la dirección del departamento. Y eso es responsabilidad de Pedro Pierluisi. Porque Pedro Pierluisi puso ahí a este señor Héctor Joaquín, el ex comisionado electoral del PNP, como subsecretario asociado de la agencia. ¿Por qué él no puede asumir la secretaría ahora? Pues yo desconozco. Y la podría asumir en propiedad porque él fue designado por la secretaria como subsecretario. Por tanto, él está en la línea sucesoral. A él no habría que hacerle un nombramiento de interinato. Pero
el gobernador decidió que Héctor Joaquín no era la persona. Él quiere ir por encima de la línea sucesoral y nombrar a otra persona como interino en lo que cuadra el nombramiento y en lo que ese nombramiento es confirmado por el Senado. Que el Senado está descargando su responsabilidad, no ha confirmado varios de los nombramientos ya hechos, o sea que esto podría no ser un corto tiempo, esto podría ser hasta junio. Insisto, esto lo que demuestra es que el Departamento de Educación no se ha tomado en serio, y habría que ver si en otras agencias públicas, pero no se ha tomado en serio la gerencia de ese departamento, y lo que hay simple y sencillamente es la misma pelea de las sillitas, la pelea de los contratos, la pelea de los empleos, de los trabajitos en el Departamento de Educación y del control político del Departamento de Educación, y ahora se ha dejado en evidencia cuando el mismo gobernador no está dispuesto a dejar al subsecretario que él nombró como secretario. Pues, ahí lo tienen. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días. Buenos días, Armando, y buenos días a los amigos que nos están siguiendo por Oye, internet Yolanda, y por radio. Tengo que hacer una corrección importante. Ajá. Hoy es 20 de abril de 2021. Hoy es 20, sí. De 2021. Sí. Es que dije, me escribe mi esposa, dije 20 de abril del 2020, dije que había que hasta jugar el número. Bueno, mijo, es que con Estoy esto del un año COVID atrás. uno borró cinta, a mí me pasa, yo sigo patinando en el año pasado, es una cosa Es extraña. como si el 2020 no hubiese ni pasado. Acuérdate que no hubo despedida de año, Sí, sí. no la Sí, suprimieron, fue es lógico. Un año en pausa. Sí, es un año, como horribulus, ¿cómo es que decía la reina? Terribilis. Terribulus, que es horribulus, creo que era así, más o menos. Oye, finalmente se consumó lo que ya se venía anticipando, la Se salida. consumaron muchas cosas. Muchas cosas, pero lo de Elba Aponte, algo que se veía venir, ¿verdad? Desde el comienzo, que no deja de ser lamentable en el aspecto particular de ella, pero para los niños mucho más, porque no es que ella viniera a establecer, ¿verdad?, la Coca-Cola en el desierto, ¿no? Pero es el trámite y la pérdida del tiempo que sea, ¿verdad?, 3 meses y pico, y volvernos a entrar en otra discusión cuando podríamos tener claros los objetivos si se trajeran, ¿verdad?, personas que no hubiese ningún tipo de complicación, gente probada, ¿verdad? Yo creo que ella es una educadora, muy bien, una educadora de fila, muy bien. Eso no se lo puede quitar nadie. Yo la reconozco a una persona de vocación, pero para el puesto de Secretaría de Educación no basta con ser maestro. Es como cuando el Departamento de Salud no basta con ser doctor para administrar salud. Tiene que haber, ¿verdad?, unas áreas claramente definidas en términos de destrezas de administración, destrezas de gerencia, pero quizás el punto más importante y que quizás afloró desde el saque y el gobernador se lo subrayó, lamentablemente la condenó al fracaso, se trata de carácter, y el problema de carácter se quedó claramente definido cuando Fortaleza y el propio Pedro Pierluisi, admitido por él después, porque hizo la defensa número 1 de Joaquín Sánchez, Héctor Joaquín Sánchez, le impuso como segundo al mando en el Departamento de Educación al hombre que lo llevó a la victoria electoral, el comisionado electoral del PNP, y luego decía que eso era, recuerdo que la palabra del gobernador para defender esa posición allí, en un departamento particularmente politizado, que todo el país puede conceder eso, que el problema serio del departamento es la politización extrema.
el gobernador dice que eran bochinches. La palabra lo recuerdo porque él fue a un programa de televisión y esos son bochinches. ¿Cuál es el problema? Él es educador. Yolanda, en un departamento donde el secretario o la secretaria, por ley, está impedida de participar en actividades políticas. O sea, fíjate tú la importancia que le ha puesto el país a despolitizar el Departamento de Educación, que el secretario está impedido, pero entonces Pierluisi, para evadir eso, pone al subsecretario, que de paso, ahora que lo pienso, ese podría ser el por qué el subsecretario no ha sido designado como secretario interino. Bueno, posiblemente es que, mantiene unas funciones políticas. Quizás, pero también es que sería impresentable en sociedad colocarlo ahora tan abiertamente a la cabeza del departamento, porque entonces evidenciaría algo demasiado burdo, ¿verdad? Que realmente la idea era nombrarlo a él y sacar a Elba Aponte. Bueno, no, eso ya de por sí el gobernador lo sacó del escenario, no vamos a especular sobre eso, pero no hay duda de que Héctor Joaquín Sánchez a nivel del país sería impresentable en sociedad porque viene demasiado crudito de la contienda electoral y la gente lo recuerda perfectamente. Pero entonces esa persona no debería ser, o sea, aquí se... No, es que la contradicción la instaló el propio gobernador. Él es subsecretario. Una de las funciones de todos los vices y los subs, vicepresidente, subsecretario, subjefe, es sustituir al jefe en ausencia de él o ella. Así debería ser. Si tú no puedes cumplir esa función, pues entonces tú no debes ocupar el cargo. Por eso, pues el gobernador desde el saque, como iba diciendo, condenó al fracaso a Elba Aponte y... Para colmo, bendito, ella entró en el juego que le hicieron creer que podría conseguir los votos, entró en el juego que ella no dominaba, un juego que es de gente ya avesado en las lides politiqueras, ¿no? Entonces, pues cometió el error de recibir en propio del departamento a Jerón Muñiz Lasalle, que todo el mundo recuerda que era el superintendente de Tomás Rivera Chat con múltiples, que fungía casi de secretario de Recursos Naturales cuando estaba Tania aquella, la Vázquez. Y era una persona que ha quedado como en, ¿verdad? Todos los asuntos nebulosos en que se trajo a Jerón se quedaron ahí sobre el tapete y no pasó nada, pero no hay duda, hay que recordar que Tomás Rivera Chat tiene una capacidad de colocar gente en las agencias, ¿verdad? En todas las agencias, y que Pierluisi y Tomás Rivera Chat, aunque finjan, ¿verdad?, y simulen frente a las cámaras, todavía queda aquello de que las lealtades caducan y que te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. Todas esas cosas, esa pugna entre Tomás Rivera Chat y Pierluisi en el verano intenso está todavía demasiado ahí latente. Entonces, ¿a quién nombran? Al que era segundón de Carlos Molina en Arecibo y anteriormente segundón en Corrección, que en el caso de Arecibo se habla de un déficit de $200 millones bajo la incumbencia de Molina. Si este es el vicealcalde, pues hoy es parte del fracaso de Molina. Entonces, para colmo, él fue aparentemente nombrado por la propia Elba Aponte a pedidos políticos. O sea, que lo van ahora a evaluar en el Senado, y yo supongo que Dalmao, en ánimo de no, ¿verdad?, de no obstaculizar, confirmará ese interinato. Él dijo que era un trámite de cuestión de que no va a ser tan intenso, no va a haber necesariamente vistas. Que dijo incluso esta mañana en Pegaos, sí, que ya el gobernador que en efecto lo va a enviar, que fue un malentendido. Yo creo que el gobernador malentendió lo que es un interinato. Qué bueno que está aprendiendo temprano en el cuatrienio. Dalmao explicó que fue un cruce de informaciones a la luz de, tú sabes que cuando se está en conferencias de prensa o en actividades, cuando un periodista le pregunta, mire, este nombramiento, y él le recordó al gobernador que existe el código político, que es lo mismo que ocurrió cuando Eleuterio Álamo y el hombre del lacito, ¿te acuerdas? Inicialmente, Tomás Rivera Chat aplicó esta misma norma el cuatrienio pasado. Entonces las normas no se alteran según el que la esté ejerciendo. Es lo mismo que hizo Tomás Rivera Chat y va a ejercer Dalmao. Y entonces parece que el gobernador entendió que era que estaba oponiéndose y se puso hostil, pero después se percata de que no era la intención, y entonces envió a las 3:30 de la tarde el nombramiento para que sea discutido en el Senado. Y Dalmao dijo, mira, que no necesariamente implica una vista, que será algo rápido, un trámite rápido de evaluación, pero se va a cumplir con el procedimiento, según Dalmao. Vamos a ver qué pasa, pero
Tú sabes que el nombre que está venteándose mucho es el de una funcionaria de educación, creo que se llama Raíces, apellido Raíces. Ahora Yanira. Yanira Raíces. La directora de la Oficina Regional de Educación de Bayamón. Correcto, que esto es una región educativa, no es que sea Bayamón pueblo, sino varios pueblos, creo que son 8 pueblos. Pero tiene una cabecera. Correcto, y fíjate, ayer cuando sale la información en el Nuevo Día, la fuente del Nuevo Día le dice, y yo casi intuyo quién es, porque la única persona que está entrevistando el Nuevo Día en ese momento es la secretaria de la Gobernación, pues digo, no lo quiero adjudicar directamente, pero uno, o sea, cuando ya uno tiene tantos años en esto, uno infiere quién es la fuente, ¿no? No me cites, pero mira, este es el nombre. Pues entonces, y punto y seguido, una fuente dice, ¿verdad? Pero dice que esa era la elección que se creía iba a ser de Pedro Pierluisi, que esa iba a ser la primera opción, pero que luego entonces optó por Elba Aponte. Y eso me llama la atención, porque yo me pregunto si esa fuente, que es muy cercana al gobernador, según dice el Nuevo Día, pues está diciendo eso, Elba Aponte me parece que era una especie de, ¿cómo diríamos? Yo no sé si la palabra es topo, que la colocan ahí al frente, saben que va a ser temporera, que no va a resistir el proceso y que después emergerá el verdadero. Esto es como las matrushkas, tú sabes, las muñequitas estas de rusa, que tú vas sacando muñequitos dentro de la matrushka, de la figurita. Pues vas sacando hasta que das con la persona que es la que inicialmente tú tenías, pero le pusiste antes una especie de escudo humano, ¿verdad? Y en Elba Aponte, que recibió todos los golpes. Yo no sé. No sé, pero o sea, eso sería algo tan y tan maquiavélico. Y yo no dudo que eso podría pasar, pero igual el costo político que asume el gobernador es alto. O sea, ya él hoy tiene una secretaria de educación que ya ha sido desechada. Entonces ya empezando el primer año ya estamos hablando de 2 secretarios de educación. Pero espérate. Eso tiene sus costos. Tú recuerdas, sí. Y en medio de lo que está pasando con la apertura, el cierre, la apertura. Eso es lo terrible. Tengo que decir que Elba Aponte fue exitosa, entre todo, en la apertura mínima de la escuela, según la exigió el gobernador. Sí. Y algo que yo aplaudí desde aquí. Pero fíjate qué interesante, el gobernador anticipó a través de Julio Rivera Saniel que él iba a pedir que le dijeran más o menos si tenían los votos para entonces él decidir si iba donde la nominada para retirar el nombramiento, ¿no? Y eliminar ese calvario, no me acuerdo si esa fue la palabra. Pero yo recuerdo que Elba Aponte dijo que ella estaría hasta el final, pasara lo que pasara. Se lo dijo al programa donde yo participo por las noches. Y lo curioso es que según la información que fluía desde el Senado una cosa es el informe de la comisión. El informe de la comisión recomienda que no la aprueben. Pero cuando tú medías los votos, estaba empatado y el voto de desempate era Vargas Vidot, que estaba inclinado a votar a favor de ella. ¿Por qué el gobernador no permitió que culminara todo el proceso como la propia nominada esperaba, que se le dejara hasta el final? Pero si Dalmau, y la matan en la raya, como dicen, porque pudo haber pasado. Dalmau lo había anticipado. Él había dicho la semana pasada que primero iba a haber el informe y que en ese momento el gobernador podría decidir. Yo creo que aquí hubo un poquito de coordinación entre la Fortaleza y el Senado por las cosas que se ha dicho, y Dalmau le dio la oportunidad al gobernador de retirar un nombramiento que él había decidido en algún momento que ya no lo quería. Es un poco lo que decía Vargas Vidot del viernes, que me dijo a mí, que Elba Aponte estaba inmersa en un entramado que, más allá de ella, que algo que hay unas estrategias que él quería definir, se había reunido mucho con ella y había dialogado, aparentemente él sabía algo más, porque aquí se juntó el hambre y la necesidad y todos de momento felices salieron del Elba Aponte. Tú dijiste que había que saber de destrezas de administración, de educación y tener carácter. Y yo añado, y hay que tener destreza política también. Y de comunicaciones, y ahí falló Elba Aponte. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más, vamos a hablar sobre el aeropuerto y este nuevo sistema, las multitas, vamos a ver qué pasa. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sentada a la mesa con ustedes y conmigo, Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, el aeropuerto. Ay, ¿Tú el crees aeropuerto. que eso de los 300 pesos va a funcionar? Mira, tú sabes que del año pasado, desde marzo del año pasado, estuvimos aquí oyendo los aciertos y desaciertos y quizás el balance mayor era el problema de ejecución, ¿verdad? Aquí nuestro gran problema en términos gubernamentales es la ejecución de las cosas. Una cosa es tú de estirar las cosas para titulares, ¿verdad? Y tú capturas la atención de la gente y la gente te aplaude. Y nosotros hemos pensado, ¿verdad? Hasta el mismo Huesto Ruella, el extinto Huesto Ruella planteaba en aquella época de Wanda Vázquez que había que hacer algo audaz en el aeropuerto, casi implicando. Y que los federales no. Casi implicando como que la toma del aeropuerto y que después se resolvía en los tribunales. Y yo le pregunté de esto a Cox Salomar y Cox Salomar secundó a Torruella en eso. Y decía, mira, tres apremiante y todo eso, ¿no? Pero aquí se han estado, experimentando diferentes fórmulas que lamentablemente no han funcionado y ha habido varios modelos. El modelo de Hawái desde el año pasado se había estado discutiendo y en el de Islas Vírgenes me parece muy interesante, como tú lo explicas. Oye, interesantísimo. Muy interesante, pero algo que a mí me preocupa y te voy a decir, tú sabes que aquí nos encanta latigarnos con eso de que la culpa, pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad, nosotros somos los culpables de todos los males. Sí, también eso sí. Bueno, hay que recordar que este mal llegó por el aeropuerto. Esto no es de hechura ni es endémica. Esto llegó por el aeropuerto. Y este auge tan drástico, esta curva tan impactante que ocurre entre marzo y abril y que se estaba percatando de ello muchos salubristas y científicos, pero que el Departamento de Salud parecía no darse por enterado. Incluso el gobernador en su mensaje al país elogia a Mellado, le da espaldarazo y nadie mencionó que ya eso estaba repuntando y que estaba en un área peligrosa. Yo te acuerdas que yo te traje aquí los números y las estadísticas de Ibrahim Pérez y de la demógrafa Judith Rodríguez, y eso fue 2 semanas antes hasta del mensaje del gobernador. Todo el mundo ya, los salubristas estaban dando alerta, lo único que no había trascendido, no había cobrado fuerza en la opinión pública. Y a mí lo que me preocupa es que queremos decir que siempre todo es, no es lo en contacto familiar, es que no, y yo sí creo que aquí hay un cúmulo de gente irresponsable. Pero no la mayoría del país, la mayoría del país yo creo que ha cumplido y que sabe lo importante de la vida y se autoprotege. Pero mira lo que ocurre. Hemos estado discutiendo el papel del DMO con la cuestión de Puerto Rico como destino y ayer, sin mucho ruido, salió que Destination Insight with Google y el propio DMO establecen que Puerto Rico es el principal destino con más interés de viajes en el mundo para enero 1 y 7 de abril. Creo que es por resultado de búsqueda, ¿verdad? De búsqueda. Porque estamos diciendo búsquedas ¿Y por qué hay buscadores búsqueda? En línea como Google. Porque hay búsqueda, pues porque hay publicidad, quizás exitosa para los efectos del DMO. Pero yo me pregunto, ¿qué tipo de publicidad puede propiciar, ¿verdad? Si no se alerta al viajero de cuáles son sus responsabilidades, ¿verdad? Y a la misma vez que el turismo que se busque sea un turismo responsable, no cualquier turismo. Y lo que hemos visto, lamentablemente, en los últimos meses fue un turismo irresponsable, poco comprometido, que bastante hedonista y egoísta, que propició, y obviamente la variante que está afectando ahora mismo, que estamos saltando etapas a la etapa de inflamación y de, ¿verdad?, de los pulmones, etcétera, de la vía respiratoria y llevando más rápido al hospital a la gente, es la variante británica, de la que es predominio en Estados Unidos. Esa es la que predomina en Estados Unidos. Y una preocupación de que si tú estás propiciando el viaje, tú estás propiciándolo para cuando estemos listos, lo estás propiciando inmediatamente. Mira lo que dice. El 83.1% de ocupación en estos días. Sí. Triplicó la ocupación de enero. ¿Qué están haciendo y cuál es la publicidad de DMO para que venga este tipo de turismo? O sea, a mí me preocupa. Pero yo creo, yo insisto, aquí ha habido un problema de diseño, Yolanda. Sí. No, más que de ejecución de diseño. Bueno, desde ambas, el primer día, Uh-huh. desde el primer día que se anunciaron las medidas sobre, por ejemplo, las famosas cuarentenas de 14 días. Ah, sí.
Yo recuerdo haberle preguntado al general Reyes, que dentro de todo ha sido la persona Honesto. que siempre ha dicho la verdad, y le decían, no, que si se va a hacer esto, y él decía, bueno, yo en el aeropuerto no puedo hacer esto. Yo lo recuerdo. Sí. Al principio. Y él lo ha dicho continuamente, usan ¿verdad? La Guardia Nacional como un token. Yo no puedo arrestar, ¿viste? Nosotros no Y tenemos él- las funciones. él ha sido- entonces, ¿qué sucede? Las cuarentenas. Yo recuerdo que yo le pregunté a él, bueno, si una persona se le dijo que tenía que estar en cuarentena, pero uno ve que llegó el 5 de abril y se va el 9 de abril, evidentemente esa persona no hizo cuarentena. Pues claro, Pues bendito entonces, sentido lo común. vamos a dejar irse del país, lo vamos a dejar montarse en el avión. Bueno, es que no puedo hacer nada. Lo mismo va a pasar aquí con los 300 pesos. Vamos a dejar que una persona se monte en el avión sin haber pagado la multa o sin mostrar que se hizo una prueba. Pero además, vamos a dejar que 2/3 partes de esos viajeros, porque se dice que solamente 30% llegan con prueba, que 2/3 partes de esos viajeros lleguen para entonces abarrotar nuestros laboratorios. Mira, Y darles prioridad a ellos en nuestros laboratorios. Es inmanejable en el aeropuerto mismo. O sea, pongámonos, ¿verdad? Mentalicemos. La persona llega sin los resultados y sin nada. De momento dice, usted no puede irse de aquí. ¿Cuántos vienen? Si vamos a tomar esa medida, lo que tú dijiste, los que no traen, pongamos que esa tercera parte viene con la prueba correcta, que dicen que tiene que ser molecular. Claro. Pongamos, pues las otras 2/3 partes, ¿cuánto significa, por ejemplo, que en un día lleguen 15,000 personas al aeropuerto? ¿A cuánto 10,000 vas personas que habría que pararlo? alguien allí expedirle un boleto. Es pedirle un boleto y entonces darle seguimiento. ¿Cómo tú logras que una persona pague la multa? Si, por ejemplo, la persona no tiene tarjeta de crédito, ¿qué vas a hacer con ella? No, pero es que además las multas del gobierno tú tienes que darle una oportunidad Pues para claro, una revisión. administrativo. La persona no puede pagar ahí mismo Administrativo. Entonces, es que hacen y cosas. se van a ir de la jurisdicción. Claro. Y como yo decía en el programa, nosotros no podemos hacer que un municipio registre una multa de parquímetro en el sistema David. Vamos a poder registrar la multa de 300 pesos que le dimos aquí en el estado de Arizona. Por favor. Eso es muy cierto. Entonces, que a mí me han pasado que yo me quedo esperando boletos que nunca llegan. Y yo digo, ¿pero qué pasó aquí? Que nunca llegó el boleto que me han dado. ¿Sabes? Porque aquí, por ejemplo, Obras Públicas da boletos. Sí. Aquí medio mundo. Los guardias de palito, todo, eso, todo. Y los de la Guardia de la Universidad, tú sabes que dan boletos. Eso no se registran en ninguna Eso parte. En ninguna parte. Entonces, Quizás en la matrícula. bueno, el hecho es que aquí se hacen muchos anuncios para los titulares. Después de este fin de semana en que ha habido mucha atención en la gente, lo único positivo que he visto y que leí es que la gente está yendo a hacerse las pruebas. ¿Te acuerdas que habíamos caído en una indolencia? Y yo creo que es parte porque las aseguradoras no están asumiendo gran parte del costo de la prueba. Había una queja de los laboratorios. Pero el hecho es que la gente, ante el temor de estar contagiado, acude y paga. Y eso por lo menos es positivo. Claro, estamos ya en 13% de positividad. Eso es bien alto, bien alto. Y el hecho de que no colapsen los hospitales es porque la misma vacuna ha ayudado a proteger. Pero hay una pregunta interrogante. ¿Qué dice? La orden ejecutiva no dice nada de los hogares de cuidado prolongado. ¿Te acuerdas que se había flexibilizado las visitas? Porque ya estaban vacunándose y habíamos bajado la positividad. ¿Qué se dice ahora que es tan agresiva este contagio? ¿Qué se está diciendo en los hogares de cuidado? O sea, hay cosas que el Departamento de Salud tiene que prestar atención particular. Y por eso yo también insistía, Yolanda, en que ya tenemos las variantes aquí. O sea, ya hay transmisión comunitaria. Nos enfatizamos y nos enfocamos mucho en el tema del aeropuerto. Eso había que hacerlo hace 10 meses. Hombre, hace tiempo. Ya está aquí. Que una vez nosotros controlemos aquí, deberíamos también tener un sistema bueno para que no sigamos importando el virus. Claro. Pero no nos llevemos a engaño. Definitivamente. Yolanda, vamos a la pausa. Cuando regresemos vienen José Nadal Power y Federico de Jesús. Yo creo que vamos a hablar del juicio del caso debes preguntarle sobre George Floyd. Mucho material. Oye, es una olla de presión lo que hay en Estados Unidos en este momento, y la determinación que tome ese jurado va a marcar el futuro próximo de Estados Unidos. Así que con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Próximo en Radio Isla 1320. Y amigos, como todos los martes, hoy tendremos a nuestro corresponsal desde Washington, Federico de Jesús, acompañado a su vez por el ex senador José Nadal Power, que es un freak del tema de Washington, así que estaremos hablando con él ya mismito. Pero también vamos a estar hablando, esta semana es la Semana del Planeta, de hecho el jueves es Semana del Planeta, y hay una institución que está regalando 10,000 arbolitos, y esa es para la naturaleza, cómo lograr tener su propio arbolito. Ya saben, aquí vamos a estar hablando sobre esto y sobre el tema de los esclarecimientos y de cómo los tribunales o cómo se está llevando los casos a los tribunales. Vamos a estar hablando con el ex juez Irán Sánchez. Es preocupante los brazos caídos de otras entidades o extra agentes que se supone que lo lleven a los tribunales, a los malhechores, los lleven y los procesen, pero bueno, ese es el tema que vamos a estar hablando con él más adelante. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Y bien amigos, obviamente un tema que no podemos pasar por alto, porque vamos, yo creo que el planeta entero está pendiente a este juicio. Este es un juicio de los que más se ha documentado y se ha seguido a nivel, ¿verdad?, global. Es el del agente Derek Chauvin por la muerte del afroamericano George Floyd. Y uno de los temas que quisiera tocar iniciando, ¿verdad?, la conversación con nuestros colaboradores de los martes, Federico de Jesús, así como José Nadal Power, pues será este. Así que saludos a ambos. ¿Cómo están? Saludos. Buenos días, Yolanda. Buenos días. Qué bueno oírlo. Me alegra. Bueno, vamos a comenzar por Federico, que nos dé, ¿verdad?, una ubicación, una composición de lo que está pasando para entonces entrar en materia. Saludos, Federico. Hola, Yolanda. Pues el jurado de este caso ya está en deliberaciones y hay manifestantes que están, como diría Donald Trump, en stand-by, esperando el veredicto. Sí, ayer hubo una controversia donde el juez criticó severamente a la congresista demócrata Maxine Waters, que es de las congresistas más liberales afroamericanas de Los Ángeles, y fue porque ella dijo que los manifestantes tenían que ser más confrontacionales con la policía. Wow. Lo cual obviamente es deplorable y criticable. El problema es que el juez lo llevó un nivel más allá y dijo que eso pudiera ser una excusa que el policía pudiera usar en apelación para declarar un mistrial, que se celebre un juicio de nuevo. Eso, ¿verdad? Yo no soy abogado, José quizás sepa, ¿verdad?, si eso es apropiado, pero me parece que se excedió en darle excusas no hay a un duda. posible payaso al policía. Así que hay mucha tensión y en cualquier minuto pudiera bajar el veredicto. Ya sabemos, ¿verdad?, que allá en Minneapolis, Minnesota, pues no solamente pasó lo de George Floyd, sino que han habido otros incidentes Duante Wright, ¿verdad? Duante Wright. Sí, así que hay mucha tensión. Y que los radioescuchas recuerden que Minneapolis queda en el norte. No estamos hablando de Alabama, no estamos hablando de un estado sureño racista. Así que estos problemas parece que se están replicando en todos los Estados Unidos y hay que prestarle mucha atención. Wow. La preocupación de las autoridades es que se repitan los disturbios de, ¿verdad?, tipo Rodney King en California. Recordamos, eso fue en la década de los 90, si no me equivoco. Que prácticamente aquello fue días y días de motines y de una escalada de violencia que había estado ahí reprimida y estalló del peor modo. Ahora mismo, con la preocupación, ¿verdad?, que en Minneapolis hubo un asesinato, porque fue un asesinato. Lo hizo el policía, pero se vio hasta en las cámaras. Creo que se llamaba el joven Duante Wright, un muchacho jovencito que se resistía a un arresto y entonces en lugar de, supuestamente, el policía se confundió y en lugar de usar un taser usa la pistola y le dispara, le vacía la pistola, ¿verdad? Es terrible lo que vimos en escena y esto ha
hay una gran tensión, no solamente en Minneapolis, sino en todo Estados Unidos. José, ¿tú crees que el haber televisado este juicio, con todo y lo que ya se ha advertido de que este Chauvin, por más detestable que pueda ser, no había tenido no tenía récord y que podría fácilmente pues no confrontar, no enfrentar una sentencia muy fuerte? Si la gente lo ha entendido, ¿o tú crees que la reacción va a ser fuerte para los Estados Unidos? Va a haber una reacción fuerte, yo creo. Si la sentencia es reducida, si no es lo que el público espera, yo no me sorprendería que el veredicto fuese de culpabilidad en un delito de homicidio, sí, pero no de asesinato, ¿no? O sea, los 12 años, ¿no? Sí, y es porque, pues, mira, como en todo juicio sucede, pues la defensa crea dudas sobre los elementos de algunos delitos, y eso puede pasar, ¿no? Lamentablemente, pues, como todo el mundo sabe, el sistema de justicia de los Estados Unidos trata a veces de manera distinta a los afroamericanos, a muchas minorías étnicas, y es lo lamentable, ¿no? Pero, bueno, lo importante aquí es que el resultado sea producto de un análisis pues minucioso de lo que constituyen los elementos de cada delito y que no le estén pues tirando la toalla. De nuevo, yo no descarto que sea un veredicto por homicidio, pues ante la falta tal vez de premeditación, es muy difícil tú medir que él estaba siendo pues racista, es algo que uno pues tal vez llega a esa conclusión por ver las imágenes, pero son difíciles de probar en un tribunal, ¿no? Son otros estándares de prueba los que hacen falta. No es lo mismo un análisis, ¿no? En un programa como este, que uno pues concluye cosas y dice, mira, yo vi esto, que es totalmente válido, pero cuando uno es miembro de un jurado, hay unas instrucciones muy específicas y las leyes penales requieren de que se prueben, más allá de dudas razonables, ciertos elementos de cada delito, ¿no? Y eso es lo que puede provocar un resultado que no es lo que le gusta a lo mejor a las personas en la calle, pero no necesariamente es un resultado totalmente erróneo, ¿no? Yo no he podido ver el caso porque obviamente el juicio, porque para eso pues habría que tener suficiente tiempo y yo estoy moviéndome y trabajando, ¿no? Pero me indican algunos conocedores, ¿verdad?, de abogados, que la defensa, este abogado Nelson, ha sido sumamente efectivo en crear la duda, y con un solo jurado que se tranque, pues se tranca el juicio. O sea, se puede fácilmente trancar, ¿no?, la cosa. Y que me dicen que ha logrado instalar un mensaje de lo que es la razonabilidad, ¿verdad?, de un agente y los minutos previos a llegar a una escena con la información que trae de lo que está pasando allí. No sé si tú o Federico lo han podido ver en totalidad el juicio. Sí, lo he visto parte, no todo, pero muchos de los videos del juicio, ¿no? Y ciertamente el abogado ha sido bien efectivo, el fiscal también ha sido muy bueno. Aquí esto ha sido un duelo de dos buenos abogados, pero de eso se trata, ser un buen abogado, ¿no? De utilizar la ley, porque al final es la ley la que el abogado utiliza, los elementos que constituyen el delito, y crea dudas. Aquí, recuérdate que tiene que haber, más allá de toda duda razonable, para una convicción de este tipo. Y si tú creas la duda razonable, pues mira, pues entonces puedes liberar a tu cliente de la culpabilidad de ciertos delitos. Y esa es la función de un abogado, y son los derechos que le cobijan a todo el mundo, a un acusado, sea culpable o inocente al final, ¿no? Federico, quizás también la efectividad del fiscal en este caso, por lo contrario, es que el jurado descanse en lo que ve, en el vídeo, ¿no? El vídeo es tan poderoso que aun cuando tú tuviste que hubo 45 testigos, ¿verdad? Allí desfilaron por ese tribunal de defensa y de fiscalía, el hecho es que por más que se expliquen cosas, la interpretación no puede rebasar lo que la gente vio, que fueron 9
minutos con 26 segundos de una rodilla colocada en el cuello de una persona que decía que no podía respirar y la gente clamándole a la gente que lo dejara, que no podía respirar, que lo iba a matar. O sea, y la filmación, la gente tomándolo y la gente consciente de que lo estaban tomando. Pues, pero tú mencionaste el caso de Rodney King, donde había un video donde claramente un grupo de policías estaba dándole una paliza a Rodney King, y el primer jurado lo encontró a los policías no culpables, así que pues el elemento de duda razonable del Carla José siempre está presente. Los abogados de defensa trataron de insinuar que George Floyd estaba bajo la influencia de algunos narcóticos, que estaba robando, un montón de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de que ya el sujeto estaba en el piso y que no podía respirar. Pero esas imágenes contrastan con los cantos de sirena que algunos abogados muy efectivos, haciendo su trabajo constitucional obviamente, pudieran inyectarle al jurado. Así que por eso es la tensión, ¿verdad? Porque si fuera que no han habido casos parecidos donde los videos son claros y a los jurados a veces deciden contrario a lo que mucha gente piensa que es lo que uno está viendo como evidencia clara, pues por eso la incertidumbre de la policía. Y de hecho anoche se reportó que ya la Guardia Nacional de Washington D.C. la activaron y que pusieron en alerta a las Guardias Nacionales de 50 estados por si tienen que movilizarse a Minnesota en caso de que los disturbios, si es que suceden, se fueran a escalar. Minneapolis está prácticamente en estado de sitio, según se relata la prensa, ¿verdad? Así que es preocupante. Lo que sí me llamó la atención, aparte de verdad de esto, es que el día de ayer, Donald Trump, elogió la decisión de Biden de la retirada de las tropas de Afganistán. Oye, Donald Trump le dijo que fue maravilloso, que más dijo, ¿cómo es la palabra? Era maravilloso, no me acuerdo cuál fue, usó las palabras que él siempre usa. Marvelous, sí. Exacto. Y claro, esto aprovechando Biden la fecha, ¿verdad? Simbólica del 20º aniversario en septiembre, del 11 de septiembre, ¿verdad? El ataque a las Torres Gemelas, eso va a tener un impacto. El hecho de que se retiren esas tropas, 3.500 tropas. Pero y Donald Trump no lo está haciendo, perdóname, José, dale. Perdón, sí. José. A mí, ok. Pues mira, Yolanda, primero yo quiero aclarar, ¿no?, que aquí lo que está haciendo Biden, y creo que hace bien, ¿no?, porque no puede haber una presencia permanente en estado de guerra en ningún lugar del mundo. Creo que simplemente ya se salió hace tiempo del término razonable para las tropas estadounidenses que están en Afganistán. Pero es importante aclarar que Biden no está diciendo que se va a ir toda presencia estadounidense de Afganistán. Se van a quedar los famosos contratistas, mejor conocidos como mercenarios, ¿no? Son tropas, pero privadas. Informales. Sí, bueno, correcto. Hay formalidad, hay contratación, sí. Hay contratación, pero son tropas de guerra, bien preparadas, sumamente entrenadas, armadas. Se van a quedar allí miles de esas personas. Y también hay presencia que se queda de la CIA, del mismo Pentágono, para pues proveer y buscar información, ¿no?, sobre el terreno de inteligencia para proveérsela a los contratistas o al gobierno afgano, ¿no? Así que no es una retirada completa, meramente están retirando las tropas regulares, ¿no?, del ejército. Eso es lo que se está haciendo. Bueno, de esto yo voy a hablar mañana, porque hoy no lo voy a tener conmigo, Carlos Severino, el catedrático y analista de verdad de la política internacional, pero bueno, no deja de ser interesante. Pero me hablaba, Federico, tú ibas a hablar sobre esto, la importancia de esto. El elogio de Trump no es de gratis. Donald Trump continuó unas negociaciones que habían comenzado bajo Obama de paz, unas conversaciones de paz con el Talibán. Para cuando Estados Unidos dice que no negocia con terroristas, recuérdense que negociaron con el Talibán una salida no tan ordenada como la que está anunciando Biden, pero esas son unas conversaciones que sí, que iniciaron bajo Trump, y hay que darle crédito, porque sea Trump, no podemos decir que no tiene
la razón en algo y yo creo que pues el elogio a Biden pues se da por eso, ¿verdad? Porque es una continuación de una política de él. Pero yo creo que sí que tiene la razón y José tiene toda la razón. Van a haber efectivos de inteligencia contratistas y van a haber los famosos drones, que son los avioncitos estos automáticos, así que van a haber muchísimas y valga, ¿verdad? La mención, no sabemos si eso sea hasta positivo o no, ¿verdad? Porque mira que ha habido cuestionamientos sobre injerencia, ¿verdad? Habrá que ver qué implica esto. ¿Cómo es el desempeño de esas tropas informales es un peligro, ¿verdad? No necesariamente es una panacea. Pero bueno, nada, hay también situaciones con la cuestión de los inmigración, noticias ahí, ¿verdad, Federico? Sí, varias. Lo último es que el presidente Biden, que había prometido aumentar el tope de refugiados que Estados Unidos recibe anualmente, se había echado para atrás por una preocupación, yo creo que legítima, de que con la crisis que hay en la frontera con los niños no acompañados, que no haya suficientes efectivos y personal burocrático para procesar a todos esos refugiados. Hubo un backlash entre muchos demócratas y grupos humanitarios que dijeron, pero ¿cómo va a ser en medio de el COVID y la crisis, cómo no van a dejar entrar a refugiados? Y entonces se echaron para atrás y anunciaron que el 15 de mayo van a subir el tope. Ahora mismo está como en 5,000 a 15,000 y lo quieren subir a 65,000, pero no se han comprometido con una cifra en particular y esto agrava pues la situación en la frontera, donde los niveles de aprobación de Biden están mucho por debajo de los niveles de aprobación general, que está en 59%, y sobre su manejo del COVID, que está por encima del 60%. Pero con esto de la frontera, su nivel de aprobación está como en 39%, porque esto es una situación que, como hemos hablado, lleva desde Obama, desde 2014, obviamente se agudizó con Trump con unas políticas draconianas que no solamente bajó el número de refugiados, sino que básicamente lo único que hizo fue admitir refugiados cristianos, mayormente que hayan trabajado para Estados Unidos en Irak y en Afganistán, europeos, como contratistas o traductores europeos, exacto. Y pues desmantelar todas, desencadenar o desenredar todas esas políticas racistas, algunas de ellas o complejas otras, no es fácil en medio de una crisis y en medio de la pandemia, pero no es excusa. Él sabía que esto era complicado y prometió unas cosas, así que no es lo mismo con violín que con guitarra. Así mismo es. El problema ha sido bastante, ¿verdad? La proyección errática de Biden con su política en la frontera. Y esto es importante para Puerto Rico porque aquí hay inmigrantes, claro está que mira, por ejemplo, los trabajadores en agricultura, que no son los primeros, los que vinieron el otro día, sino que aquí hay continuo flujo de inmigrantes que vienen a trabajar, otros que se han quedado, que no están, ¿verdad?, al día con sus papeles, etcétera. Todo lo que se decida de Biden, aquí se discute muy poco, fíjate, José, aquí se discute muy poco el tema de los inmigrantes, y Puerto Rico, siendo parte dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, es curioso que no se discuta, y aquí, por ejemplo, hay Dreamers en Puerto Rico. Los hay, miles. Sí, miles. sin duda. Miles. Aquí obviamente la inmigración, sobre todo, ¿no?, de la República Dominicana, la comunidad dominicana, fíjate que ya es parte de nuestra sociedad, ¿no? Lo damos como algo que siempre va a estar ahí. Trabajan con nosotros, conviven con nosotros, aportan a nuestra sociedad, vienen aquí a trabajar. Y uno ve a cada rato, uno conoce a alguna persona de la comunidad dominicana que lleva aquí toda una vida y todavía no se ha podido naturalizar, ¿no?, hacer ciudadana de los Estados Unidos, pero con todo y eso echan para adelante, crían aquí a sus hijos, los hijos ya son puertorriqueños, ¿no? Y yo creo que son ejemplos, ¿no?, de las aportaciones de los inmigrantes. Al ser nosotros una isla, tenemos menos contacto, ¿no?, con otro tipo de inmigrantes, que no es como en los Estados Unidos, que pues uno llega a una ciudad grande y puede haber gente de todas partes del mundo, de Medio Oriente, de Oriente. Aquí pues no hay tanto eso, pero ciertamente es un tema que hay que mirar porque nos afecta cualquier política de inmigración que se adopte en los Estados Unidos. Más cuando Puerto Rico, quizá por su naturaleza misma, ¿verdad?, basada la cosa, hay una proclividad a ser santuario. Hay unas políticas, por ejemplo, en la ciudad capital,
históricamente los alcaldes han adoptado políticas amables hacia el inmigrante que no tiene los papeles al día en términos de proveerles tratamiento de salud, etcétera. Eso es una realidad. Bueno, y Yolanda, hay que decir que yo felicito a José y la legislatura a la que él perteneció, que bajo Alejandro García Padilla, con Ramón Luis Nieves y Eduardo Batia aprobaron un proyecto de ley prohibiendo, ¿verdad?, dándole licencias de conducir a los indocumentados. Se emitieron órdenes ejecutivas prohibiendo que se pregunte sobre estatus migratorio en las escuelas y los hospitales. Y esas políticas de avanzada no solamente son humanitarias, sino que ayudan a la economía. Y Puerto Rico tiene una larga tradición de eso, aunque no controlemos las fronteras. Muñoz Marín le pidió al gobierno de Estados Unidos que dejara entrar a los cubanos a Puerto Rico. Sí. Luis Ferré también hizo lo mismo con una crisis en Haití. O sea que pues, esa cultura de bienvenida a los puertorriqueños, por más que hayan turistas indeseables en estos días allá en la isla, pues sigue siendo una parte importante del carácter de los puertorriqueños y de por qué Puerto Rico es una sociedad, aunque tenga defectos, de avanzada y compasiva, de brazos abiertos. compasiva, en cierta medida, sí, no hay duda. Mira, que al que ha leído un poquito mal, que está medio en su problema, es una persona que es muy conocida para Puerto Rico, que es Grijalva, porque Arizona, de los estados que más problemas tiene con la cuestión de la inmigración, pero a su vez el hombre sigue ahí con la cuestión de lo de las vistas del proyecto de Alexandria Ocasio y de Jennifer González. Se pospuso las vistas que iban a darse para hacer unas consultas al Departamento de Justicia. ¿Qué esperaríamos de esas consultas, José o Federico, cual que quiera? Vamos con José, que no ha hablado. José. Mira, el Departamento de Justicia se ha expresado, ¿no?, anteriormente en torno a otros proyectos de ley, correcto. Y básicamente lo que ha estado exigiendo es que se incluyan todas las opciones para los puertorriqueños. No olvidemos que en el pasado el Departamento de Justicia objetó un proyecto que venía de Puerto Rico en esa ocasión por no incluir, de hecho, la opción del Estado Libre Asociado. Hay unos fondos que todavía llevan años ahí retenidos, que no se han podido utilizar para un evento publicitario en Puerto Rico porque no se ha cumplido pues con los parámetros que el Departamento de Justicia pues ha establecido para lo que ellos entienden pues es un proyecto de ley justo, sin estar cargado hacia una de las alternativas, ¿no? Y recordemos que este tipo de práctica viene desde tiempos del proyecto Young, ¿no? Nosotros sabemos, hace más de 20 años atrás, que pues se estaba impulsando un plebiscito que en realidad estaba cargado a favor de la estadidad, aunque en teoría incluía todas las opciones, las descripciones de las demás opciones que no fuesen estadidad eran despectivas, ¿no? Por eso ese rechazo que hubo al proyecto Young en aquel momento. Y yo creo que lo que tenemos que evitar es caer en eso mismo, ¿no? Y simplemente dejar que la gente escoja su preferencia, ¿no?, sobre estatus, y creo que por esa línea va a volver a estar el Departamento de Justicia. Yo digo, cuando oí esto, pensé, ¿verdad?, en las expresiones de justicia de Jeff Sessions, que fue aquel funcionario, Dana, no me acuerdo cómo era el nombre de él. Dana Botent. Exacto. Que dijo que sí, que tenía que estar incluido a la fórmula, ¿verdad?, de Lela. Entonces... No. Eso no fue lo que dijo. Perdón. Pero le llamaron territorio. Territorio, sí, correcto. Sí. Pero es lo mismo, vamos. Pero pero es que es bien importante la distinción, porque mucha gente celebró esa carta y lo que decía Dana Botent fue bien importante. Sí. Dijo, las opciones son un territorio que no se puede alterar. Dijo que la libre asociación, obviamente no es verdad, pero algunos la confunden con el ELA mejorado. Y dijo que si es bajo la cláusula territorial, eso sería inconstitucional. Correcto. Dijo que la libre asociación no tendría ciudadanía. Y dijo que el alegato de que la ciudadanía solamente está garantizada bajo la estadía es falso, porque bajo el estatus actual no está garantizado. O sea, que en esas cartas... Sí, le dio un golpe a cada lado. Todas las opciones. Le dio un golpe a cada lado. Dijo que la libre asociación era una modalidad de independencia en esa carta. Lo decía, sí, es correcto. Entonces, esto, ¿verdad?, ocurre y de algún modo me recuerdan bien cuando Pedro Pierluisi, su proyecto en el Congreso, que se estrelló eventualmente con recursos naturales la posición de Murkowski en el Senado, planteando que había que incluir la fórmula territorial. O sea, ¿de verdad ustedes creen que esto va a prosperar?
¿Hay intención o que se está buscando una ficha de tranque? Federico. Bueno, es que vamos a ponerlo de esta manera. Si el proyecto de Nidia Velázquez y Ocasio-Cortez no se hubiera radicado, la discusión en Washington sería pues lo que llevaba haciendo. ¿Cuándo es que vamos a hacer a Puerto Rico Estado? Echándole la culpa a los republicanos en el Senado. La Cámara, pues ahora, de hecho, esta semana van a votar en el Pleno para hacer a Washington D.C. Estado. Y eso sería la única discusión. Así que el tranque, en realidad, pues se da porque hay una competencia, ¿verdad? Y yo creo que francamente, como están las cosas ahora, lo único que pudiera destrancar la situación es un liderato de Casablanca. Y aquí en el programa hemos hablado del proceso del 89 al 91 y no nos podemos olvidar que aparte del consenso que logró localmente Rafael Hernández Colón, George H.W. Bush, padre, habló en el mensaje de Estado de la Unión a favor de esta idea y quería un proceso. O sea que también hubo liderato de Casablanca. ¿Y tú crees que el liderato de Casablanca aquí se imponga? Porque no sé, no observo esa misma determinación de Biden. No, yo creo que Joe Biden pensaba que diciendo que estaba a favor de la autodeterminación, pero a la vez que tenía una preferencia de estadidad le daba un guiño a todo el mundo y complacía a todo el mundo. Perdió el estado de Florida, donde se suponía que los puertorriqueños estadistas le dieran la victoria. Vio que Chuck Schumer y muchos liberales se alinearon con Nidia Velázquez y yo creo que se ha quedado en una esquina diciendo, espérate, en que yo me metí, yo no gano nada con esto, déjame enfocarme en la reconstrucción y en la infraestructura, en lo que yo veo que hago. No ha nombrado el Task Force de Casablanca, así que yo creo que por ahora, a menos que haya una necesidad política con un Senado de 50-50 en estos 2 años, pues yo no veo acción concreta sobre estatus y mucho menos una votación en el Comité de Recursos Naturales, que de nuevo, si no llega a haber sido por el proyecto de Nidia Velázquez y Ocasio-Cortez, pudiera haber habido una votación a nivel de comisión, eso no lo sabríamos. José, me queda poquito, pero quiero que termine. Sí, no, mira, y de acuerdo, la parte positiva del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio es que por lo menos el tema no se enfoca solamente en lo de la estabilidad. No olvidemos que esta consulta que se dio, ¿no? El año pasado, pues sí resultó victoriosa la estabilidad, pero no fue avalada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Y allí se está enviando un mensaje en el sentido de que este plebiscito ya es una cosa final y firme, ya los puertorriqueños apoyaron la estabilidad, se acabó, y no es así, ¿no? Es un mensaje erróneo, distorsionado, que está llegando allí, y lo importante es que lleguen otras voces y digan, espérate, o sea, en Puerto Rico todavía no se ha tomado una decisión final, ¿no? Este plebiscito no tenía la bendición del gobierno de los Estados Unidos, por lo tanto, mucha gente tal vez hubiese votado de otra manera, si hubiese tenido ya ese apoyo del gobierno federal, o tal vez no votaron porque no tenía el apoyo. Son unas situaciones que se dieron que hay que explicar allá. Bueno, pues nada, vamos a seguir observando observando lo que ocurre en Washington, como es de rigor, mirando hacia el norte. Bueno, amigos, vamos a la pausa. Gracias, Federico. Gracias, José. Vamos a la pausa y en breve regresamos con el ex juez Hiram Sánchez para hablar de esto de que nos están llevando los casos a los tribunales, una tercera parte de los casos criminales. Y también vamos a hablar de los arbolitos. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bien, amigos, como les prometí, tengo al licenciado Hiram Sánchez en línea telefónica. ¿Y por qué lo invité? Bueno, pues le doy la bienvenida, número uno, al licenciado. Saludos, ¿cómo está? Muy bien, Yolanda. Muchos saludos para la radio audiencia. Qué bien. Nada, lo invité porque el día de ayer usted escribió una columna sumamente interesante de lo que pudo ver un caso en particular y que muchos televidentes también pudieron seguir, ¿verdad? Relacionado con un continental que embriagado choca a varios autos y trata de darse a la fuga y ocurre un arresto ciudadano. Lo que se desencadena de ahí en adelante
es ¿verdad?, el contenido de su columna y va muy afín con la portada del día de ayer del Nuevo Día, que era preocupante, y su editorial del día de hoy. Y es que en este país solo se ventila una tercera parte de los casos criminales que se sometían antes del 2010. O sea, no están llevando los casos a los tribunales, y me gustaría que profundizara su columna el evento que ocurrió y que muchas personas no supo el desenlace. Bueno, fueron hechos que cuando yo los veo por televisión me llamaron mucho la atención, tanto que ya yo había enviado una columna para el lunes pasado, que tengo asignado los terceros lunes de mes para publicar, y pedí que me la sustituyeran por una que entonces me puse a escribir porque realmente para mí es insólito, me resultaba insólito que un no residente, a sabiendas de que es no residente, se le deje ir para su casa y no se le someta a un caso magistrado, cuando en Puerto Rico hay salas de investigaciones abiertas casi 24 horas, porque es verdad que cierran poco después de la medianoche y abren a las 6 de la mañana, pero el Tribunal Supremo ya ha resuelto que cuando no haya un magistrado disponible, usted puede retener en un cuartel de la policía a la persona hasta que esté abierto el tribunal. O sea que la razón no era que no hubiese habido un juez disponible. La razón era que la Fiscalía no quería ponerse a preparar denuncias en ese momento. Y digo la Fiscalía porque yo no sé si la gente sabe que aunque antiguamente, desde tiempos inmemoriales, la policía prepara las denuncias, pero a quien corresponde presentarles al fiscal. Y no se presenta, en este país no se presenta casos como sin el visto bueno del fiscal a través de una boleta para delitos graves, si hubieran estado pensando en radicar delitos graves, ¿verdad? Así que me llamó mucho la atención que en lugar de tomar ese ciudadano que fue arrestado por dos valientes ciudadanos que uno los vio luchando en el piso contra el borracho que no se dejaba arrestar, que pudo, como digo yo en la columna, ese borracho pudo haber estado armado y haberle hecho daño a esas personas. Que se tomaron la iniciativa y la molestia, porque eso sí, la gente le cuesta trabajo involucrarse. Eso es así. Estos no se quedaron mirando, estos decidieron participar. Y entonces yo aproveché también para decirle a la gente, y repito ahora, en Puerto Rico la ley permite que los ciudadanos arresten a otra persona que comete un delito en su presencia. Así que yo sé que la gente no está inclinado a esto, pero quiero que se sepa que sí, que la ley autoriza hacer lo que esos dos ciudadanos hicieron, arrestar porque vieron que se había cometido un delito en su presencia. Pero entonces, por otro lado, el mismo sistema y la misma ejecución de esto disuade prácticamente para que no lo hagan, porque si no lo citan, ¿verdad?, desde el tribunal a esta persona, ¿qué posibilidades hay de que esa persona coja las maletas, se vaya y no retorne más? Punto. Sí, yo sospecho que en este caso en particular, y digo sospecho porque la noticia no era muy clara, pues el fiscal consultado dijo, le dijo a la policía, mira, como esta persona, llévenlo a tomarle el examen por sangre en lugar de habérselo tomado en el cuartel con la otra maquinita que se permite también tomarlo. Y ese resultado hay que enviarlo a un laboratorio del Departamento de Salud, y eso hay que esperar ese resultado. Pues en lo que la chava ahí viene, déjenlo ir, déjenlo citado, y entonces cuando ven el resultado, pues sometemos el caso. Bendito. La realidad es que no hacía falta, porque para una regla 6, que es una vista de determinación de causa probable, es suficiente con testigos que lo hayan visto borracho. Ni siquiera necesitaban una prueba de embriaguez. Por lo tanto, no había ninguna razón de momento para la regla 6. Quizá para el juicio el fiscal quiera ir con una evidencia mucho más contundente. Pero hay tiempo. Sí, pero hay tiempo, el juicio no se señala inmediatamente. Y ya se ha traído a otras personas, otros ciudadanos que han, ¿verdad? El caso del abuelito aquel, de la niña que se cayó en el crucero,
había mecanismos para, ¿verdad?, para citarlo y para que él retornara y fue enjuiciado. Pero lo que me llama la atención es esta, ¿verdad?, partiendo ya de, utilizando este caso como y viéndolo en lo macro, esta proclividad como si estuvieran arrastrando los pies. Y en la portada el día de ayer me impactó, ¿verdad?, el Nuevo Día, diciendo que solo se ventila una tercera parte de los casos criminales que se sometían, o sea, en comparación con el 2010. O sea, ¿cómo es posible que estemos en esta situación? Y lo que se descarta de plano es que sea por la inmigración. La inmigración puede haber bajado, ¿verdad?, el número de casos, pero tanto como que 2/3 partes no se sometan al tribunal, los casos. Sí, y además yo no confío en la estadística de que se estén cometiendo menos delitos, Yolanda. La experiencia nos muestra que muchos ciudadanos, cuando son objetos de algún delito, por ejemplo, alguien que en Plaza de las Américas le rompe un cristal y le llevan un artículo, esa persona podría decidir, que es lo que mucha gente hace, irse para su casa y decir, ¿para qué llamar a la policía si voy a tener que ir a un cuartel? Voy a tener que pedir un número de querella. Me van a citar de la otra división que investigue este tipo de casos, si es que algún día lo citan. Y entonces, y después de todo, al final al fin y al cabo, la policía no va a dar con la persona que hizo el hurto, así que la gente opta por no informar ese delito. Y doy ese ejemplo porque es sencillo, pero hay otros tipos de delitos también que se cometen y que no son reportados a la policía, muchos de ellos por vergüenza o porque la gente sencillamente ya no confía en el sistema. Pero claro, los delitos tipo 1, bueno, en el caso de asesinato uno no puede ocultar los muertos están ahí y ha aumentado la violencia de género y, ¿verdad?, y otros casos tipo 1. Entonces, si para colmo, aquí habían vacantes de fiscales, un alto número de vacantes de fiscales, ¿cómo es posible que haya tanto número de fiscales en destaque haciendo otra cosa que no sea para lo que se les reclutó, que era para ser fiscales y procuradores? Vi que hay un 8%. No hay forma de que haya un destaque si el jefe de la agencia que tiene a su cargo ese empleado, en este caso el Departamento de Justicia, si el secretario de Justicia no autoriza el destaque, no hay destaque. Y usted destaca cuando existe una circunstancia exigente o apremiante. Por ejemplo, cuando se destaca un policía, un task force federal para trabajar un caso de narcotráfico, pues se está destacando pues porque los agentes del FBI no hablan español, buen español, los que traen de afuera, así que hay que buscarse agentes de la policía de aquí y deputizarlos, o sea, hacerlos y además redunda en combatir el crimen, que es parte del asunto para lo que fue reclutado. Pero en el caso de aquí hay, por ejemplo, el que acaban de nombrar interino para el Departamento de Educación es un ex procurador, un procurador que fue reclutado para eso, de procurador, no es pedagogo. Entonces estamos perdiendo fuerzas en un departamento en el que se procesa los crímenes y que es vital el esclarecimiento, y si no hay esclarecimientos es un premio para que se siga delinquiendo. Sí, y entonces uno dice, o tienen fiscales de más y no los necesitan, o están desprendiéndose de recursos necesarios, una de dos. Y cualquiera de las dos cosas están mal. Si hay fiscales que no necesiten, pues esperen a que venzan los nombramientos de aquí en adelante y no llenen o eliminen esas plazas. Pero la realidad es que eso no está sucediendo. Los destaques aquí se están utilizando como una operación más de personal para allegarse, ¿verdad?, funcionarios afines a lo que se está haciendo. Yo entiendo fortaleza. Sí, si el gobernador interesa a alguien que lo asesore de cerca, ¿verdad?, y sobre asuntos que tienen que ver con el trabajo de los fiscales y la criminalidad, que se lo lleve a ser su ayudante en seguridad pública, con eso no hay problema. Pero tener donde quiera que hay una agencia, un fiscal destacado, no, eso está muy mal, es una mala utilización de los recursos, y Emanueli debería tomar cartas en el asunto. Emanueli estaba tratando de reclutar medio centenar de fiscales, imagínense. Así que, nada, Sánchez, a mí me parece que es importante subrayar esto que usted puso en su columna, seguir haciendo énfasis en eso que ha investigado el Nuevo Día, y que es crucial, porque si nos quejamos de la criminalidad, ¿cómo es posible que combatamos la criminalidad si no esclarecemos los casos? Y Yolanda, quiero añadir a esto que tampoco
deben dejar de coger su agüita a los jueces. Aquí el sistema, cuando la gente decide no cooperar con el sistema, es porque pierde mucho tiempo en los tribunales. Esto yo lo he dicho en más de una columna. Totalmente, control de los calendarios abusivos por demás para los testigos. Gracias, licenciado Irán Sánchez. Tenemos que hablar en algún momento del libro que acaba de publicar, ¿verdad? Ató con cintas sus desnudos huesos. Exacto, es el título del libro y es reminiscencias de un bolero bien famoso. ¿Dónde se encuentra el libro? El libro está en Casa Norberto, está en El Candil en Ponce, está en libro787.com y en Amazon. Pues le prometo que hablamos sobre literatura otro día. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Bueno, amigos, en breve regresamos para que usted sepa cómo obtener su arbolito, porque todos podemos hacer nuestra aportación contra el cambio climático. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, probablemente no hay un asunto más importante para usted, para mí y para el planeta que este que vamos a hablar. El tema del cambio climático, pero afortunadamente nosotros podemos hacer a nivel individual y a nivel colectivo aportar contra el cambio climático. Y le damos la bienvenida de inmediato a Fernando Llovera, presidente de Para la Naturaleza. Saludos, ¿cómo está? Saludos, gracias Yolanda, gracias por la invitación. Tienen una iniciativa maravillosa de la siembra o entrega a adoptantes de 10,000 arbolitos. Pero estamos en la Semana del Planeta, acaba de prácticamente comenzar y ya los arbolitos se están yendo a las millas, ¿es así? Es increíble, sí, no nos esperábamos esto. Estamos duplicando el número de árboles normalmente de la feria, que son 5,000 a 10,000. Estamos duplicando la cantidad de especies, ¿no? Que estamos casi en 60 especies. Y en una semana se han ido casi todos, quedan nada más que 400 árboles y es bien importante que el que desee que entre a la página www.pln.org diagonal la siembra y reserven. Quedan en las cabezas de San Juan alrededor de 400 almácigos. Almácigo. Almácigo, sí. Ok. O sea, pero había de todo, por lo que leí, había hasta frutales y que la gente es muy dada a los frutales. La importancia de entrar en internet es para que de algún modo se contraiga un compromiso con ese arbolito que se le va a entregar, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí reservan arbolitos, hasta 4, ¿verdad? Hasta 4 arbolitos por persona, por registro. Y es también para organizar la entrega, ¿verdad? Que seleccionen el lugar de entrega y la hora de entrega. Sí, porque tienen varios lugares en la isla. Uno en Río Piedra, que es el Vivero, otro en San Cristóbal, y también en Manatí. Cabezas y en Ponce. Sí. O sea que tienen lugares donde... yo tengo mi preocupación, ¿verdad? Aquí la gente no ha cobrado conciencia de que cuando María devastó el país, devastó la infraestructura más importante de todo, que es la naturaleza misma. Se llevó 31 millones de árboles según el cálculo de taxonomía tropical, y esto hay que reemplazar, y no solamente reemplazar, aportar más que el reemplazo para nosotros poner nuestra huella en contra del cambio climático, ¿no? El Puerto Rico asumirlo como una cuota ante el mundo contra el cambio climático, ¿es correcto? Eso es correcto, y para llevarlo todavía un poquito más al contexto histórico, nosotros en 1920 habíamos deforestado 94% de la isla. O sea, que el huracán nos hizo daño, pero nosotros le hemos hecho un daño. Los humanos depredadores. Salvaje a los ecosistemas. Obviamente hemos recuperado eso por el abandono de la agricultura y el movimiento hacia la industria, ¿no? Pero ahora con los huracanes, perder esos 30 y pico de millones de árboles cambia climáticamente también y cambia nuestra captura de carbón, que es una responsabilidad global. O sea que tenemos que sembrar, es nuestra mejor herramienta, es la más eficiente, la más económica para hacer nuestra contribución de captura de carbón hacia el planeta. De hecho, el día de ayer estaba viendo por el Telediario Español, vi el mensaje de Antonio Guterres, el líder de la ONU, planteando que el informe de cambio climático, el nuevo informe, es aterrador y que los gobiernos no pueden seguir procrastinando
con esto de los esfuerzos por combatir el cambio climático. Ya se siente, ya no es un mito. El cambio climático se siente, lo hemos sentido nosotros. María fue parte de ese problema. Cada día huracanes más poderosos. Cada vez que se asoma la temporada de huracanes, nos tenemos que preocupar más, hay más actividad. Y también, pues claro, el calor, el nivel del mar, ya eso son realidades que están concretas, no son meras hipótesis de científicos como en el pasado, ya están aquí viviendo. O sea, yo no sé qué más se puede hacer para crear conciencia en el país. Bueno, yo creo que es darnos cuenta, ¿verdad?, de que somos unas víctimas de este proceso y que hasta que no nos demos cuenta de lo que está pasando en Rincón con los edificios, que lo vimos, el calor que está ocurriendo, que ya empezó en abril, las inundaciones, las sequías, todo eso, nosotros estamos viviendo eso. O sea que nosotros deberíamos tener esa conciencia rápida y nuevamente, ¿qué podemos hacer? Pues podemos reforestar, hay que reducir nuestra huella, obviamente, de emisiones, pero proactivamente lo que nos queda es reforestar a Puerto Rico, porque los árboles son nuestra mejor protección. Aquí nos quejamos de que, ¿verdad?, las cuencas hidrográficas, nuestros embalses están saturados de fango, de verdad, de desechos. Y es parte de eso mismo, de la deforestación. Cuando los árboles retienen terreno. Cuando bajan esas escorrentías de la montaña y no hay árboles, todo baja, todo el fango baja y va sedimentando esos embalses que nos proveen agua. Si nosotros no limpiamos nuestra, ¿cómo diríamos?, la cacerola donde recibimos el agua, en este caso los embalses, ¿cómo podemos pretender tener agua todos los días de nuestras vidas? Sí, Yolanda, eso es una falta de planificación crasa. O sea, hacemos un embalse, ¿verdad? Estos embalses se hicieron hace décadas y décadas y no protegimos su entorno. Entonces se empezaron a sembrar cemento, urbanizaciones en las márgenes de los ríos. Yo vi una vez un video impresionante cerca de como diríamos, la cuenca hidrográfica que suministran Trujillo Alto, ¿verdad? La represa de Trujillo Alto. Había que ver las calvicies que se veían desde la altura. Si nosotros entendiéramos que desparramar la construcción fuera de las zonas que ya están urbanizadas, hace un daño terrible y nos hace un daño y nos rebota a nosotros, no haríamos eso. Pero para eso hace falta políticas coherentes. Ahora mismo hay unas preocupaciones, unas áreas que se quieren trabajar, áreas reservadas, ¿no? Ponerlas entonces a hacer proyectos turísticos demasiado agresivos e invasivos, no ecoturismo, están haciendo proyectos que no van con acorde. Lo mismo que hemos hecho. Sí, o sea, nosotros hemos hecho una propuesta ya desde el 2013 que Puerto Rico necesita proteger el 33% del terreno para literalmente poder ser sostenible, porque esos servicios ecológicos que nos brindan esos ecosistemas son fundamentales para nuestra calidad de vida. Así es que ese es un llamado que hicimos en el 2013 y irónicamente o increíblemente las Naciones Unidas y la Unión Internacional de la Naturaleza y hasta el mismo presidente de Estados Unidos se ha unido a ese llamado de conservar terreno y hay un movimiento del 30% del planeta, proteger el 30% del planeta para el 2030. Cuando vemos la Amazonía, bendito, sí, lo que está pasando, la deforestación en la Amazonía. Pero aquí en Puerto Rico, ¿cuán distante estamos de esa meta? Estamos ahora mismo en 17%, estamos a la mitad de camino. O sea que tenemos que duplicar la cantidad de áreas protegidas que tenemos. 17%. ¿Es viable como en qué término de tiempo? Sí. Bueno, nosotros lo pusimos para el 2033, tener el 33, pero obviamente con las crisis y la dificultad está ahí. El dinero, la prioridad está todavía no las y hemos conciencia, enfocado. que los gobernantes y la Junta de Planes haga respetar los mismos mapas y todo lo que se va preparando, no sabotearlo. Rápidamente, porque ya me están tocando en el cristal aquí. ¿Qué es lo que debe hacer los amigos que nos están escuchando para obtener los arbolitos? Lo quise decir el diminutivo de los arbolitos. Los arbolitos que serán árboles que nos darán sombra y fruto. ¿Cómo conseguirlos y qué hacer? Nuevamente en nuestra página www.pln.org / la siembra. Ahí van a encontrar, ¿verdad?, información. Si ya están todos los arbolitos ya se han entregado,
van a estar todos los viveros nuestros ahí, estamos abiertos todo el año, nos hacen reservaciones y pueden pasar en algún otro momento por nuestros viveros. También hay personas que pueden donar, si no pueden, si viven fuera de Puerto Rico y no pueden venir a plantar y ayudar, ¿verdad? Con nuestra... Sí, sería ideal que las personas que están fuera, que no puedan plantar y pueden hacer una pequeña donación de $10, con ese $10 podemos entonces producir y sembrar un arbolito a nombre de esa persona y de esa forma participa con nosotros en esa siembra. ¿Cómo lo puede hacer? En la misma página, www.pln.org. Ok, ORG. Perfecto. ¿Y un teléfono? El teléfono porque hay personas que no tienen, ¿verdad?, el internet y se le hace complicadito. 787-722-5882. 5882. 722-5882. Perfecto, gracias Fernando Llovera, gracias Para la Naturaleza. Y nada, yo me quiero involucrar más, yo siento una obligación con mi planeta y yo me siento ecociudadana, así que eso es lo más importante que hay que estimular. Pues mira, el 22 de mayo tenemos una siembra de los empleados y vamos a sembrar 4,000 árboles ese día en 4 lugares distintos a través de la isla. ¿Eso qué día cae? Te puedes unir, es un sábado, entiendo yo. Me gusta, me voy a unir, claro que sí. Okay. Bueno, pues gracias Fernando Llovera y Para la Naturaleza, amigos, ya lo saben, aprovechen. Me han traído un guayabo, mira qué bello, qué emocionante. Aquí está, déjame ver para que se vea por la cámara antes que nos vayamos. Y nada, vamos despidiéndonos porque ya mismito por ahí viene Mili Méndez en Dígame la Verdad, lo próximo.